Y es una situación que también repercute al presidente Mulino, entre muchas cosas que dijo en la conferencia de prensa. Los medios de comunicación se han ocupado mucho del tema diplomático. El mismo Mulino dijo que obviamente siempre hay repercusiones diplomáticas, hay repercusiones económicas, pero la más importante es la repercusión humana. Así Es es. la repercusión de la migración. Y hoy tenemos con nosotros a el director general del Servicio Nacional de Fronteras, el comisionado Jorge Luis Gobea. Con nosotros, le agradecemos mucho que haya venido tan temprano a conversar con nosotros físicamente y a hablar de estos temas de migración a propósito del tema venezolano. Una de las cosas que dijo el presidente Molino, y no lo ha dicho ahora, se analiza desde todo punto de vista y con el impacto para todos los países latinoamericanos, es que mientras más se agrava el tema venezolano, más migración puede haber. Sin embargo, no es la única migración que hay. Gracias, comisionado, por estar con nosotros. Le damos la palabra ya en el día de hoy. Don Alexis, y a todos los vecinos que escuchan Shock Multimedia, gracias por tenernos aquí y principalmente un saludo de parte de todos los hombres y mujeres del Servicio Nacional de Fronteras, que todos los días nos levantamos con la intención de tener un Panamá mejor. Efectivamente, nosotros hemos estado observando y para nosotros el domingo era un punto de decisión a nivel geopolítico, porque iba a marcar qué es lo que va a pasar en los siguientes 6 meses o en los siguientes años. Entendemos claramente la situación de inestabilidad política y de seguridad que ahora mismo hay en Venezuela. Y nosotros era uno de los posibles escenarios que teníamos nosotros contemplados. Ahora bien, nosotros ahora tenemos, después que sabemos lo que ha sucedido, esperamos 2 variantes importantes en lo que cuando queremos hablar sobre la migración. Uno es todo aquel venezolano que tenía planificado viajar, que estaba preparado para emigrar a Estados Unidos, tenía el dinero guardado, solamente estaba esperando las elecciones para ver si masivamente podían hacer un cambio en el gobierno y que ellos ahora están aptos para viajar. Y los otros son aquellos que producto de la violencia, producto de cuánto fuerza va a imprimir el gobierno para mantenerse en el poder y mantener estable la sociedad venezolana, crea esos desplazamientos forzosos. Lo que pasó hace muchos años producto de la violencia de la FARC, que nosotros también lo resentimos cuando en Jaque entraban colombianos producto del desplazamiento de la violencia de ciertas áreas en el Chocó colombiano y que entraron a Panamá y que todavía los tenemos en Panamá porque ya ellos tienen hijos panameños, tienen familias en Panamá y es algo que podemos ver nosotros, una variante adicional que estamos estudiando. ¿Cuántos más de esos puedan salir? Nosotros tenemos información que antes de las elecciones podían haber hasta 5 millones de venezolanos con las intenciones de emigrar. Nosotros no sabemos ahora, tenemos que calcular cuántos más pueden migrar producto de un desplazamiento forzoso en el sector de ¿No podrían de Colombia? estarse ya persuadiendo los venezolanos en tránsito o los venezolanos que quisieran salir de Venezuela ante la situación de contención que ha anunciado el presidente Mulino y que de hecho se está ejecutando? Persuasión en el sentido de no querer pasar por Panamá para migrar hacia donde van. Bien, es que la postura de Panamá y que la postura del señor presidente es que nosotros queremos hacer de Darién que no sea una ruta migratoria. Nosotros no estamos impidiendo la migración, nosotros estamos haciendo ver los peligros que hay, porque parte de los principios de la migración es que la migración sea segura. Que nosotros les digamos a los migrantes que Darién es seguro es una mentira, porque Darién es una selva que tiene peligros inherentes, una selva que crea altas fatalidades en la población migrante porque ellos no están adaptados, no saben para dónde vienen. Entonces eso crea en realidad un peligro adicional. Lo que nosotros hemos querido visibilizar, la situación de meritar la ruta del Darién, porque al final nos queda un efecto multidimensional negativo en nuestras comunidades, que es lo que nosotros, al final es la preocupación como panameños. ¿Qué pasa después de la migración? El migrante pasa, se va, dura 72 horas, dura una semana en Panamá y después se va, pero ¿qué le queda al panameño? ¿Cómo ha transformado las comunidades panameñas, las comunidades indígenas y la creación de falsas economías circulares en la región, la dependencia de la migración? Hay un tema de contaminación también que se Eso tocaba es, en el Consejo de Gabinete hace poco. 3 eso millones es, de dólares para hacer una mitigación. no, 3 millones de dólares puede Es ser lo para que hacer hay el ahora. estudio, Sí, para hacer el es lo estudio que es, exacto. en donde nosotros tenemos 16 años estudiando la migración. Inicialmente, en los primeros años, el impacto era bastante bajo. En los últimos 4 años ha sido exponencial y nosotros estudiamos la migración día a día.
Y no vemos solamente en el hemisferio lo que está pasando, sino que tenemos que ver África, tenemos que ver Medio Oriente, tenemos que ver la migración global Asia, como un problema global, ¿verdad? Así mismo. Uno escucha hablar del director de frontera, siempre se aleja un poco del problema y ve al funcionario como es el funcionario de turno que está tratando de resolver un tema que ya es parte de, digamos, del vocabulario panameño, el tema de la migración, no ahora. Ya nosotros como parte de nuestra alimentación inclusive comemos arepas, o sea, conocemos o tenemos un amigo o hemos tenido un empleado o hemos tenido una experiencia con venezolanos. Los venezolanos se han integrado a la sociedad panameña y es el venezolano, antes era el colombiano. Usted hace un momento nos estaba hablando un poco del problema mundial y vamos a hablar en un momento de eso. Quisiera hablar, para comenzar, como que si estuviéramos comenzando la entrevista, acerca de Jorge Luis Gobea. Usted no es un recién llegado en esto, usted ha sido ratificado en esa posición ya entonces por lo menos 2 presidentes, es un funcionario de carrera, usted es comisionado no porque le cayó del cielo, sino porque hizo una carrera y me gustaría en los próximos minutos hablar un poquito de su trayectoria, de cómo llegó allá y de su experiencia. Sí, excelente, gracias. Bueno, Jorge Gobea es nacido en Paraíso San Miguelito. Ahí viví prácticamente 30 años. Ahí tengo mis amigos, tengo mis raíces. Estudié en el Colegio Internacional San Jorge de Panamá. Luego tuve la oportunidad de ir a estudiar en una época donde el uniforme no era bien visto, no era una carrera que parecía no tener futuro. Decidí estudiar lo que quería, lo que me gustaba, y era el uniforme. Quería ser oficial. Tuve la oportunidad de ser becado para ir a la República de Honduras, a la Academia Nacional de Policía. Yo soy policía de formación. ¿Qué año estamos hablando? De 1995. 95. Fui a estudiar. Ingresé a la academia en 1995, me gradué en 1998 como licenciado en Ciencias Policiales. Ajá. Luego ingresé a la Policía Nacional como oficial y de ahí seleccioné mi especialidad, que es pertenecer a las Fuerzas Especiales. Hice mi carrera en las Fuerzas Especiales por más de 14 años en la Policía Nacional. Yo vengo de la Policía Nacional. Cuando se crea el Servicio Nacional de Frontera, producto de las necesidades oficiales con especialidades, voy al Servicio Nacional de Frontera a fortalecer la parte de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Frontera. ¿Aplicaste o te llamaron o cómo fue? No, fui seleccionado. Fuiste seleccionado. Fui seleccionado por el hoy ministro de Seguridad, Fran Abrego. Él me lleva al Servicio Nacional de Frontera. Okay. Yo era parte de la policía. Entiendo. Ya que ¿Qué rango tienes cuando te gradúas a Honduras y llegas a la policía? ¿Cómo funciona cuando eres de carrera? Cuando eres un oficial de carrera, tú eres graduado como subteniente, que es el grado más bajo dentro del escalafón de oficiales. Inicias en subteniente. Inicia como subteniente, de ahí entonces inicias tu proceso de 4 años, 5 años, dependiendo lo que diga la ley. Y cada cierto tiempo eres evaluado para ascender al siguiente rango. Y de igual manera tú llevas un proceso de crecimiento institucional donde vas estudiando, vas preparándote, vas preparando tu carrera. Mi especialidad de Fuerzas Especiales, me formé y me preparé en diferentes tipos de especialidades de la carrera. Lo que me llevó a que en un momento fuera seleccionado para el Servicio Nacional de Frontera. ¿Por qué te seleccionó, señor Abreu? Por la experiencia. Yo prácticamente desde 1999 estuvimos operando en Darién con todas las operaciones en profundidad que realizó la Policía Nacional en ese tiempo contra el Frente 57. ¿Antes que se formara la dirección o ya estaba la dirección? En ese tiempo era dirección de Servicio Nacional de Frontera, pero era Servicio Especial de Frontera. Sí, no era dirección propiamente. No era una dirección, sí. Era un servicio era una dirección dentro de la Policía Nacional. De ahí eso pasó mutó de varios nombres, fue Servicio Especial de Frontera, después fue Zona de Darién, después fue Región Darcún. Todo fue cambiando de nombre porque fue creciendo. La amenaza fue creciendo y cuando se decide crear el Servicio Nacional de Frontera en el 2008, en el 2009 paso yo a pertenecer al Senafrón y de ahí he continuado mi carrera porque era parte de lo que hacía en la policía, pero ahora lo voy a hacer en el Servicio Nacional de Frontera, que era operaciones en selva, todo lo que era operaciones especiales, preparar a los hombres para operar en sitios críticos y con altos niveles de riesgo. Prácticamente esa fue mi formación durante mis primeros años. ¿Cómo era cuando esto comenzó como dirección? Porque cuando se le pone nombre a una actividad es porque ya amerita ponerse pantalones largos porque hay una situación especial en migración. Y ya en el 2009
tiene que haberla habido. ¿Cuál era la situación en ese momento? Bueno, en ese momento era la situación y la amenaza más latente que tenía la República de Panamá como país, era la presencia del Frente 57, que era uno de los frentes de la FARC, y que ellos ocupaban prácticamente el 36% del territorio nacional, y que esa era la provincia de Darién y Cunayala, que estaba bajo la influencia... 36%. Sí, que estaba bajo la influencia... Darién es una provincia la más grande, entiendo yo, sí, es la más grande. Extensa, ¿no? Sí. Es la más grande y el Frente 57 tenía una injerencia bastante fuerte ahí, tenía redes de apoyo logístico, tenía líneas de narcotráfico, y eso le da la decisión al gobierno en el 2008 de crear un Servicio Nacional de Frontera y unificar el Servicio Aeronaval con el Servicio Aeronacional y el Servicio Marítimo Nacional. ¿Siempre ha sido peligroso esa dirección? ¿En ese momento era más peligroso o cómo lo ves en el desarrollo de la dirección, de esa entidad? Bueno, las situaciones varían. Las situaciones varían. El fin con el cual fue creado el Servicio Nacional de Frontera era proteger la soberanía. Fueron 7 años que le tomó al director, al ahora ministro, junto con el Servicio Nacional de Frontera, poder expulsar y cumplir con un objetivo estratégico de la nación, que era consolidar la soberanía en todo el territorio nacional a través de todas las estrategias que se ejecutaron. Y eso nos lleva a lo que estamos hoy. El mundo cambió, la geopolítica ha cambiado y las amenazas han cambiado. Hay amenazas emergentes como lo que tenemos ahora, amenazas transnacionales que no vienen y no son generadas en el país, sino que vienen de otra frontera y que tienen vínculos en otra frontera. Hay situaciones de la migración, hay situación de peligros ambientales, de situación de degradación del medio ambiente. Los peligros cambiaron. ¿Cuántos efectivos tiene la dirección? El Servicio Nacional de Frontera cuenta con 5.000 hombres. 5.000. 5.000 hombres especializados para trabajar en este tipo de ambiente. ¿Cómo es trabajar en esa dirección? Por ejemplo, en caso tuyo que eres líder y has sido líder por mucho tiempo y has venido en una trayectoria, están las 5.000 panameños que están defendiendo nuestras fronteras y también atendiendo a los migrantes. En este caso están en una labor no solamente de seguridad, sino también de atención, porque yo los he visto, pero es una situación de sacrificio. ¿Cómo es la vida de Jorge Luis Gobea? La familia vive allá, viven acá. ¿Cómo hace? ¿Qué le sucede a usted como epítome de lo que puede pasarle a las 5.000 personas que están defendiendo nuestra frontera? Bueno, nosotros en la posición de que estamos nosotros estamos abocados a que todo lo que hagamos va orientado a mejorar lo que tenemos en nuestro personal, nuestro subalterno, nuestra tropa. Wow. Para nosotros es una posición sacrificada, pero la hacemos con mucho gusto, porque creo que nosotros desde que entramos a la carrera nos preparamos para esto. Cada posición que tú ocupaste es un entrenamiento para la que vas a ocupar en el siguiente paso. Y eso nos ha dado la oportunidad y yo pienso que la experiencia para poder entender y saber que nosotros tenemos que trabajar como un equipo, como una familia, que es el Servicio Nacional de Frontera, y eso te ayuda mucho a saber que tienes un equipo fuerte. ¿Usted no vive con su familia ya? Sí, vivo con la familia, ¿Viven claro. Con la familia? No, en el Darién no, aquí en Panamá. No, de eso me estoy preguntando. Allá cuando hablo de allá, hablo del Darién. Hay un sacrificio que hace no solamente Jorge Luis Gobea, sino que hacen los 5.000 agentes que trabajan en Darién. Entonces, me gustaría tomarme unos minutos para decirlo, porque sinceramente esto no es relajo, como diría el panameño, esto no es chicken fit, es comida de pollo, esto es algo importante. No, el fronterizo vive en áreas donde hay sufrimiento, donde hay carencia. El sufrimiento, el fronterizo ha vivido eso, entiende eso, y por eso es el sacrificio que nosotros hacemos, porque entendemos que esas poblaciones necesitan de la seguridad y nosotros somos parte del desarrollo de la nación. Son sacrificios, son turnos de 30 días, algunos llegan hasta 40 días dependiendo cómo esté la situación. Tratamos de que siempre tenga su tiempo. Hay situaciones en el momento y coyunturales del país que exigen un esfuerzo adicional, como lo fue la pandemia, cuando los turnos no eran de 30 días. ¿Cómo hicieron en la pandemia ustedes? La pandemia ¿Había movimiento migratorio durante ese tiempo? No, gracias a una coordinación internacional se detuvo el movimiento migratorio, pero el servicio seguía. Nosotros teníamos que prestar un servicio porque teníamos una responsabilidad adicional con la salud del país. Y a través de los equipos que se organizaron, recuerdo que los turnos eran de 60 días, había una cuarentena adicional, y entonces eso influyó mucho a que los turnos se alargaran. Era muy importante para nosotros que ellos pasaran la mayor cantidad de tiempo en su casa y no en cuarentenas
porque el turno era era bastante Ya era largo, castigador, ya era castigador. adicional de lo que hacíamos anteriormente. Teníamos un 30 de 30 por 30, Ujú. lo ideal es 30 días de turno, 30 días libres, pero producto de la pandemia se alargaron los días de servicio porque el que venía entrando tenía que estar en cuarentena. Gracias a muchas coordinaciones que se hicieron y se lograron adecuar los procedimientos. Eso fue ensayo y error. Fueron 2 años de mucho sacrificio y yo creo que el Servicio Nacional de Frontera y que nosotros trabajamos en las partes más alejadas del país y que esos ciclos de turno son bastante complicados y lo pudimos afrontar de manera exitosa y eso es un logro institucional del Servicio Nacional de Frontera que logramos aportar nuestro grano de arena a un equipo nacional que enfrentó una pandemia y que así hemos enfrentado todos los retos de la nación. Ahora tenemos la crisis migratoria, donde el fronterizo es el que a veces deja de comer para darle al migrante. ¿Hay mujeres en el equipo de los 5.000 unidades? Claro que sí. Y ¿Cuántas hay, si se puede saber? Y las mujeres son prácticamente el 10% del Servicio Nacional de Frontera activo. Para nosotros son una piedra angular en el servicio porque ellas tienen la capacidad de llegar a influir mucho más que un varón y muchos de nuestros proyectos estratégicos de seguridad transformacional están liderados por mujeres. Tengo una pregunta. Sí, por favor, Neir. ¿Cuál ha sido la situación que usted considera que se ha sentido como en más peligro, que alguna misión que ha sentido que ha sido la más peligrosa de su vida? Me imagino que la del Frente 57. Bueno, como misión, créanme que cuando uno es de las fuerzas especiales y uno está haciendo este tipo de actividades, todas las operaciones que te mandan son peligrosas. Y eso lo hice desde 1999, cuando me tocó. Tenía prácticamente, le puedo decir, no tenía un año de servicio y ya tuve un primer enfrentamiento con una célula guerrillera en La Bonga y eso para mí es un recuerdo de que a corto tiempo ya tenía este tipo de experiencia y eso fue reiterativo varias veces porque todas las operaciones que hacíamos en el Darién en ese tiempo era normal, tener un enfrentamiento, había intercambio de disparos, pero eso también te da una responsabilidad y te crea, porque hay mucha gente que depende de ti, tus unidades dependen de ti y son momentos en los cuales me preguntan, ¿tú tienes miedo? Claro que sí, a todo el mundo le da miedo, a mí me da miedo, pero yo creo que el entrenamiento te da la capacidad de tú poder reaccionar en esas situaciones y poder tú dar las decisiones correctas. Y tuve sargentos y cabos que siempre me acompañaron y que de su experiencia aprendí y he seguido aprendiendo. Siento que al final fue un trabajo en equipo con hombres con los cuales entrené por mucho tiempo, pero gracias a ellos salimos caminando. Como le digo yo, después de la operación, si tú sales caminando no pasó nada. Comisionado, pérdidas en el ejercicio de la defensa de los límites de la patria. ¿Usted ha experimentado pérdidas de compañeros durante ese tiempo? ¿Cuáles son las situaciones que en ese sentido humano usted ha tenido en el ejercicio de su trabajo? Claro que sí, mire que desde que a ti te forman en esto, a ti te enseña a entender que tus compañeros van a morir, que tú puedes morir. Y durante el transcurso de la carrera policial hemos tenido que despedir compañeros que en el servicio del deber han sacrificado su vida por alguien que no conocen, por alguien que jamás lo va a conocer, ni siquiera va a agradecer el sacrificio. Y nosotros, créanme que nosotros nacemos con eso y lo entendemos, pero para nosotros es tan importante ese sacrificio que uno hace por una persona, que lo hacemos involuntariamente. He tenido que enterrar compañeros, he tenido que enterrar uniformados del Servicio Nacional de Frontera, atenderlos en sus momentos más difíciles, y para nosotros es difícil perder cada vida porque es un ser humano, es un compañero, es un uniformado, y nosotros todos los lunes en una ceremonia que hacemos en todas las brigadas, los recordamos, los llamamos y le decimos que ellos están vivos porque al final son nuestros héroes. ¿Has tenido la desagradable tarea o misión de tener que informarle a un familiar la pérdida de su ser querido? Sí, claro que sí, hemos tenido esa responsabilidad como líderes en el Servicio Nacional de Frontera y en la policía también me tocó tener que ir de un familiar decirle que en una operación su familiar falleció, producto de X o Y motivo y que para nosotros es un dolor porque es uniformado, un miembro de una familia que perdemos nosotros y pierden sus familiares más allegados. Y es parte de la responsabilidad del seguimiento que nosotros le demos a esa familia, hacerle sentir que la vida de él al final cumplió un propósito cuando estaba en vida y nosotros seguiremos recordando esa memoria de él.
Comisionado, quisiera que tuviese un recuerdo, o varios recuerdos, si así lo quiere, importantes, digamos, motivos en el ejercicio de su misión en la frontera de Darién, desde el punto de vista tal vez de la posibilidad de la pérdida de la vida, de la pérdida de un compañero o de una situación difícil que haya tenido que vivir. Me gustaría que nos hablara un poco de eso, sobre todo por el tema del agradecimiento, porque me llama, y vamos a caer en ese tema, pero quisiera que nos contara un poco de eso, de su experiencia. Sí, yo puedo decir que el Servicio Nacional de Frontera y lo que le costó al Servicio Nacional de Frontera recobrar la soberanía, podemos recordar a nuestros compañeros que perdieron las piernas producto de minas personales, antipersonales que hubieron en el sector del Pacífico, en Jaque. Tuvimos compañeros que muchos años de rehabilitación, en donde todos como familia ayudamos a esa recuperación y después de esa integración a tratar de que ellos, después que estuvieran mutilados y lisiados, pudieran tener una vida normal y sentirse integrados en la familia, haciendo lo que a ellos les gustaba, haciendo deporte, sintiéndose útil. Yo creo que eso son cosas que han marcado al Servicio Nacional de Frontera y nos ha dado un ejemplo de vida. ¿Y usted cómo lo ha marcado? Me ha marcado porque sé que todos somos vulnerables. Al final, ese paso lo hubiera dado cualquiera. Cualquiera pudo haber caído usted. Y cualquiera pudo haber, quizás no aguantado lo que aguantaron ellos. Yo he estado en experiencias que yo veo, Chuleta, esta gente tiene una resistencia grande, quizás yo no lo hubiera aguantado, quizás yo me hubiera muerto también. O sea que son situaciones que te ponen a pensar y te ponen a reflexionar. Estamos aquí en este trabajo y en 2 segundos todo cambió. Cambia la vida automáticamente, ves un compañero que está caminando, ahora lo ves sin pierna. Y entonces todo lo que eso trae, el trauma en nuestras unidades, porque después queda un proceso de ese trauma que le queda, un shock postraumático a nuestras unidades, producto de ver a sus compañeros heridos, y que eso es un proceso de recuperación, y ahí el liderazgo tiene mucho trabajo que hacer. Ayer tú tenías una pregunta interesante. Sí, yo tenía varias preguntas. Primero, escuchando todo el tema que ha tenido su experiencia, ahora que están tratando el tema de la migración irregular en Darién y que se dice que estos migrantes llegan de la mano de grupos de crimen organizado, ¿le ha tocado enfrentarse cara a cara con alguna de estas personas? ¿Han detenido células de estos grupos del crimen organizado, de estos grupos delictivos? Nair, definitivamente la tarea del Servicio Nacional de Frontera es que el crimen organizado no tenga las manos metidas en la migración en Panamá. Ese es algo que nosotros hacemos y la presencia de nosotros es desde el límite fronterizo hasta donde el migrante sale del país en Paso Canoa. Y eso es algo que nos ha llevado a que el año pasado, en el 2023, tuvimos, en el 2024, 23, disculpe, tuvimos un enfrentamiento y dimos de baja a 6 sujetos delincuentes que con armas intentaron agredir al Servicio Nacional de Frontera y eran grupos organizados que se dedicaban a robar, a violar, a extorsionar al migrante que iba pasando. ¿Grupo organizado de Colombia o de Panamá? ¿Y pertenece a algún cartel de droga de Colombia? Bien, lo que pasa es que nuestros indígenas aprendieron la modalidad con vínculos con personas de Colombia. Ellos trabajan en conjunto porque primero que el indígena conoce, el colombiano también conoce la ruta y conoce el área. Son organizaciones criminales que están en Panamá, pero que tienen nexos con Colombia. Definitivamente, para nosotros nuestra principal amenaza como Servicio Nacional de Frontera es el ente criminal Clan del Golfo, que está en Colombia, pero que tiene nexos en Panamá, y mi tarea es negar el uso del territorio nacional para sus actividades criminales. Usted me decía hace un momento, ahora que estábamos en el cambio, algo que es gravísimo, pero que es una situación real y que es hasta entendible. El indígena o la persona que trabajan allá, que antes tenían una economía tal vez de subsistencia, agricultura, etcétera, ahora se encuentra con la tentación, y yo no voy a poner a todos en el mismo saco, pero hay una tentación de que tienen a los emigrantes pasando por su territorio, por territorio que ellos conocen, y posiblemente estas personas se conviertan o son parte de esa delincuencia porque consiguen mucho más robando o cometiendo un delito en contra de los migrantes que vienen seguramente con dinero. Cuéntenos un poco de eso. Claro que sí, y ahí vamos nuevamente a cuál es el efecto, qué le queda a Panamá de la migración. Cuando el señor presidente da la orden de canalizar el flujo migratorio, tiene un arista importante que es alejar la migración de las comunidades y llevarla a áreas que ya están impactadas, como es la vertiente Cañas Blancas,
y que esa vertiente está lejos de las comunidades de Puerto Valdía, de Carreto, y lo lleva a una comunidad que ancestralmente ha sido impactada por la migración. Pero si usted va ahora a esas comunidades que 5 años atrás eran de cañazas, eran tambos indígenas, ahora son casi 2 pisos de concreto. Y tú ves la modificación de la economía y de la cultura. Cuando estos indígenas tenían plantaciones de plátano y de aguacate y ñame, y ahora ya no existen. Ahora ya el joven que tenía que aprender a sembrar plátano y a vivir de la agricultura con sus plantaciones y sus terrenos, ya no lo hace. Él se fue con el papá a movilizar migrantes por Piragua, a poner una tienda para vender insumos de primera necesidad, para vender ropa, y dejó de ir a las escuelas. Entonces tenemos un problema, un efecto de seguridad multidimensional, que es lo que nos deja la migración, que es donde nosotros tenemos puesto en la vista, porque cuando esto se acabe, las comunidades no van a tener cómo subsistir, porque sus plantaciones ya no existen porque las descuidaron. Y la educación es... La educación, estos niños dejaron de aprender porque se fueron a comerciar. Entonces hay un efecto grande, y entonces ¿qué va a suceder con ellos? Ellos van a ser un atractivo fácil para actividades criminales como el narcotráfico, contrabando, otro tipo de actividades conexas que trae la migración, minería ilegal, explotación ilegal de los recursos mineros de Panamá. O sea que hay una serie de situaciones que nosotros estamos viendo, y hemos levantado la voz y le decimos al gobierno: hay que ocupar estos espacios, nosotros tenemos que obligar a los estudiantes a ir a las escuelas, tenemos que darle el espacio para que las comunidades se sigan desarrollando como lo hacían anteriormente, y tratar de reducir el efecto de la migración en las comunidades, y es lo que estamos haciendo. La cerca no es para impedir que pasen los migrantes, es para que el migrante no llegue a las comunidades y este tipo de actividad criminal florezca, porque entre más cerca pasan a las comunidades quieren abrir un campamento ilegal, porque quieren vender comida, quieren vender wifi, quieren vender, hay venta de droga, prostitución, hay explotación, tráfico humano. Todo eso es lo que trae que el migrante llegue cerca a las comunidades. Entonces, la tarea de nosotros es que eso vaya reduciendo poco a poco. Y también el otro efecto que no hablamos, que hablamos al final, la contaminación. Sí, tenemos un río de donde se servían 11 comunidades, tomaban agua de ese río, ya no pueden tomar agua de ese río, porque en el río, en un flujo migratorio como está ahora mismo, que me entran 600 personas diarias, cuando en un momento llegaron a entrar 2.500 por día, en una ruta de 5 días, en esa ruta hay hasta 15.000 personas caminando. Y no es que están caminando, están haciendo necesidades, se mueren en esa ruta, contaminan, y es un río que ya no es apto para que las comunidades indígenas que están río abajo puedan tomar agua. O sea que, y la basura está llegando a lugares como Tucutí. Tucutí está en el río Balsa, está en bote como a 8 horas, pero esa basura ha bajado desde el Cañas Blancas, cayó a la bahía en el sector de La Palma, y la misma marea lo está impulsando a otras comunidades que están lejos de la línea migratoria, pero que el mismo efecto natural de las mareas y los ríos le está llevando contaminación. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo qué nos queda a nosotros como panameños de este fenómeno, y nosotros buscar canalizarlo es decir, este es el área del problema y aquí nos tenemos que concentrar. 3 millones que pidió el ministro Navarro al gabinete recientemente son meramente para hacer un estudio acerca de ese impacto en materia ambiental, ¿verdad? Sí, entiendo que sí, y yo creo que es el primer paso para tener una radiografía real. La materia ambiental no conlleva el tema sociológico que usted está planteando. Más que una información, es un dato que debería estudiarse a nivel de sociólogos, a nivel de cantidad de personas, quienes están en esa situación, cuántas personas en edad escolar no están estudiando. Ese tipo de estudios o se ha hecho, o se está haciendo, o piensa hacerse. Entiendo que sí, conversaciones que he tenido con profesores, que nosotros hemos abierto las puertas del Darién y le hemos brindado el apoyo para que hagan estudios a la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica, universidades del extranjero que han estudiado, y que por eso podemos decir y ver nosotros qué es lo que nos va a quedar a nosotros como país con una migración, si nosotros ahora estamos buscando canalizar, evitar que se esparda la contaminación y que esa influencia no llegue a las siguientes generaciones. Comisionado, el presidente de la República fue en su momento ministro del área de seguridad.
con lo cual puede que conozca muy bien el tema. Sin embargo, usted fue ratificado en esa posición por este presidente. Ha habido conversaciones acerca de los temas generales que actualizan un poco al presidente, si así se quiere, de lo que acontece en materias que regularmente no discutimos o no vemos. Nosotros pensamos en la migración, en el movimiento, en que van a venir a Panamá o que se quedan allá o que los muertos migrantes, pero esa parte del impacto socioeconómico, si se quiere, social, regularmente no la discutimos en los medios de comunicación, y no sé si ya se está tomando conciencia porque esas personas son panameños. Efectivamente, el señor presidente conoce bien principalmente el área de operaciones de Darién. Él liderizó y fundó las bases para poder que nosotros pudiéramos sacar y expulsar al Frente 57 del Darién y cumplir con un objetivo estratégico de la nación. Y créame que yo todos los lunes me siento con él a explicarle no solamente lo que está pasando. ¿Tienes una reunión de brief todos los lunes? Sí, claro que sí. Eso es lo primero que él hace toda la semana. Y nosotros ¿Es personal o es online? Es personal. Nosotros discutimos con él personalmente, le explicamos cuál es la situación actual, porque las situaciones de seguridad cambian todos los días. Y la situación que influye en la frontera, nosotros no es lo que pasa en Darién, es lo que pasa afuera que puede influir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darle esas partes, esa perspectiva que nosotros vemos en materia de seguridad y de cómo puede influir en corto y mediano largo plazo en la seguridad del país. Y nosotros tomar esas medidas desde ya o contramedidas que vayan a mitigar los problemas. Y nosotros tenemos la oportunidad de darle esa información diariamente, si es requerida, o una vez a la semana, dependiendo de las reuniones que nosotros tengamos con él. Mitigación es la palabra. ¿Usted cree que se puede hacer algo con estos panameños que nos están educando, que están tomando inclusive un camino criminal por conveniencias económicas, que se puede hacer algo con ellos mientras no se mitigue el tema principal o el foco de la migración? Sí se puede hacer, eso es un esfuerzo del gobierno nacional que tiene un esfuerzo conjunto, es como lo dice en otra doctrina, Whole Government Approach, tiene que todos tenemos que poner la mano ahí y es una tarea del gobierno, y mi tarea es brindarle ese espacio para que el gobierno entre, el crear un ambiente de seguridad para que venga Meduca, MINSA, venga el MIDES, venga todas esas instituciones que tienen la experticia en ese tipo de situaciones, en esa área sociológica, de investigaciones y de educación, y que ellos puedan ejercer esa parte. Mi tarea es identificar esos problemas y ser el puente y canalizar las soluciones a esa comunidad. Son las 7:59, ya no tengo tiempo para más. El comisionado Jorge Luis Gobea ha estado con nosotros discutiendo diversos puntos de vista y perfiles del día a día de la Dirección General del Servicio Nacional de Frontera. Satisfacción, comisionado, ¿cuál es en esta trayectoria de vida profesional en la que usted ha estado, cuál es su mayor satisfacción, cuál es su momento, cuál es su experiencia que le ha llenado más, porque usted tiene que gustarle lo que hace para estar ahí? Sí, créanme que una de las satisfacciones más grandes es ir a esas comunidades fronterizas y estar junto con las nuevas generaciones, hacerles actividades, verlos reír, verles llevar esa alegría que pocas veces tienen. Créanme que eso es algo que es una gasolina, es la gasolina del fronterizo, porque nosotros, parte de nuestra doctrina es hacerlo todos los días, llevarle salud, seguridad, educación y llevarle esa alegría a las comunidades, y ellos han entendido eso, que el Servicio Nacional de Frontera no solo es seguridad, el Servicio Nacional de Frontera es desarrollo, es su amigo, es su vecino, y que hemos estado trabajando durante estos 16 años para que las fronteras sean seguras y cada día mejor. Muy bien, hemos hablado con el comisionado Jorge Luis Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras. Le agradecemos mucho su presencia en el día de hoy. Hay mucho más que hablar, espero que no sea ni la primera ni la última, sino que sean varias más donde nos podamos hablar de un up-to-date, podamos ir allá. Le voy a mandar a Neir para que vaya allá un par de semanas y de repente nos trae mucha información, ¿verdad, Neir? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Neir. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.